Bueno, familia, ¿qué tal? Feliz día. Acá estamos con Alejandro Londoño, un super mega mentor, formador. La verdad que a nivel de firewalking, uno de los mejores firewalkers del planeta en habla hispana. Y para más que nada, un maestro y un ser humano extraordinario. Y yo le dije, bro, me abrió las puertas de su casa durante 1 o 2 semanas y dije, quiero que tengamos una conversación consciente, que hablemos, que comuniquemos, porque estos días conversamos mucho, sacamos varios temas en conversación, nos dimos cuenta de varios puntos de vista que están interesantes y bueno, ¿por qué no compartirlos, no? Y antes que él se presente y él dé un poquito de contexto, yo creo que más que nada lo que hoy vamos a compartir, para que si estás viendo esto ya decías que arte, es que en el emprendimiento siempre hay conflictos. O sea, todo ser humano, y más cuando somos emprendedores, siempre tenemos conflictos internos, externos, mamá, papá, creencia limitante, patrones, heridas, vidas pasadas. El conflicto que nos querramos inventar en el plano y en la mente, siempre lo vamos a experimentar. Y lo que estoy viendo últimamente, como compartimos una certificación en la cual somos mentores, en que, y lo vemos en nuestro día a día con nuestros alumnos, que hay muchas personas que al ver un conflicto paran de avanzar en el plano pragmático, paran de avanzar en el plano de generación de resultados, de expandir su negocio, de expandir sus empresas, porque hay un conflicto interno a trabajar. Y en realidad siempre va a haber conflictos. Así que dejo esa semillita, que es un poquito lo que vamos a conversar y desarrollar entre tantas otras cosas, para que Alejandro pueda dar acá paso un poquito a su presentación. Buenas. Bueno, muchas gracias por este espacio que al final pues creo que va a fluir de la manera en la que tenga que fluir y se compartirá lo que sea que surja de las mentes aquí, de esta mente en conjunto, pero creo que sí es importante, o pues más que importante, ¿no? O sea, creo que estaría chévere que lo pudiésemos enfocar hacia eso, porque creo que hoy en día estamos en un momento donde experimentamos mucho acerca de los estudios de los niveles de conciencia, de Hawking, ya sea, por ejemplo, un curso de milagros también, ¿no? Y no solamente de estas líneas de conocimiento de la física cuántica, sino de las diferentes líneas de conocimiento, coaching, PNL, cadenas transgeneracionales, sistémica familiar, espiritualidad, cábala, estudios de niveles de conciencia. Creo que al final, siempre que nosotros recorremos un camino, vamos a encontrar como conflictos, ¿no? Y como que nos encontramos y entran de diferentes puertas, y cada puerta nos lleva a descubrir algo más de nosotros. Y cada vez que vamos descubriendo algo más de nosotros, también vamos descubriendo que necesitamos fortalecer, trabajar, no, necesitamos, ¿no? Entre comillas, que necesitamos fortalecer, trabajar, integrar, sanar, cambiar la perspectiva. Y creo que muchas veces nosotros de manera inconsciente creemos que necesitamos obligatoriamente poder sanar o tapar esos huecos para poder seguir avanzando en la vida. Pero creo que mi experiencia ha sido muy distinta, en el sentido de que me di el permiso de poder avanzar con lo que tenía disponible en cada momento, y en ese avance y en ese descubrimiento a nivel pragmático o a nivel estructural o a nivel de resultados, me he permitido también ir trascendiendo esos conflictos internos, ¿no? No hablemos de sanar o integrar, porque como tal no creo mucho en esas palabras, pero irlos trascendiendo en el sentido de hacerlos conscientes en mi día a día. Y entonces creo que hoy en día nos pasa, porque lo he visto mucho con mis participantes, hasta que no sane con mi mamá y con mi papá, hasta que no sane mi historia, hasta que no resuelva mi conflicto de autoestima, no voy a poder potenciar mis resultados. Pero personalmente creo que el estudio de la conciencia no va de potencializar nuestros resultados, sino que va de nosotros poder experimentar dicha en cada circunstancia de la vida, ¿no? El otro día, inclusive leyendo a Hawking, decía, la ciencia es lo que nos permite a nosotros llegar a la luna, pero la conciencia es la que nos permite a nosotros darle un sentido a ese hito que estamos alcanzando, ¿no? A esa consecución. Y creo que allí es donde estamos perdiendo el camino, perdiendo el camino, ¿no? Desde mi perspectiva, ¿no? Creo que sentimos que hasta que no resolvamos el conflicto interno no vamos a poder tener grandes resultados, y creo que no va de allí. Brutal. Bueno, en realidad somos 3 los que vamos a estar hoy. Por acá hay una linda mascota, un lindo perrito que nos va a hacer compañía. Ya verán que sube y baja probablemente, así que también está acá brindándonos conciencia. Y me encanta lo de compartir, hermano, porque bueno, obviamente esto lo hablamos un poco todos estos días. Y una sensación interna, pues fue mi caso puntual. Siempre usamos este ejemplo de que la vida es un péndulo, ¿no? Y de que muchas veces para poder experimentar altos niveles de felicidad, de alegría, hay que pasar por altos niveles de mierda, ¿no? De tristeza, de enojo, de rabia. Y ya hay como diferentes casos, diferentes personas en base a esos conflictos, cómo van viviendo estos procesos. Hay gente que quizás se mete de lleno y termina como, por así decirlo, ¿no? Como bailando y gozándose en el conflicto y en el dolor, pero desde un rol de puro victimismo y no salir de ahí, que es como el caso que contás vos. Y también hay como otros casos, que es el mío en particular, que yo durante toda mi vida, desde que empecé a emprender, muy pocas veces solté el emprendimiento, casi nunca. Mi marca personal, por ejemplo, fue una sola, y fue este año por un proceso interno muy profundo me tocó, pero claro, yo venía de 6 años de no permitirme sentir el proceso, de no permitirme entrar en esos conflictos y de simplemente decir, bueno, ya está, sigo, feliz y máscara. Pero al fin y al cabo, el mayor freno, creo yo, que vienen los emprendedores es esto, es cuando hay un conflicto interno, bueno, entro adentro y lo sano,
y me quedo adentro, y me quedo adentro, y me quedo adentro. Y hay gente que dice, no, Mati, es que llevo 2 semanas ya, o un mes, trabajando mi insuficiencia, mi relación con mamá, estando acá adentro, y creo que sí, creo que ya trascendí la insuficiencia, ya estoy listo para avanzar en el plano pragmático. Deciden tomar acciones, están una semana prospectando, una semana generando ventas, y cuando ven que las cosas no salen, vuelve a resurgir todo ese mismo conflicto y vuelven a meterse un mes dentro, bueno, acá está limitado, vuelven a meterse un mes dentro a hacer todo ese trabajo de integración, de trascendencia y demás. Y yo siempre lo trato en realidad como un feedback constante. Esto me encanta mostrar, es como que para yo poder identificar qué trabajo interno es el que sigue o qué tanto estoy trascendiendo o integrando o conectando con un conflicto interno, solo lo puedo saber en el campo, en la selva, en la jungla, en el salir y ser rechazado, en el salir a prospectar y que no me respondan, en el salir y no generar las ventas que quiero, en el salir a comunicar y no comunicar como me gustaría. Porque si yo no tengo ese feedback externo y únicamente me enfoco hacia adentro, es una realidad que yo no tengo forma de saber qué tan integrado o qué tan trascendido tengo el conflicto. Y ya ahí se complica porque al fin y al cabo perdemos el tiempo. ¿En qué sentido? No de que dediques mucho o poco hora al emprendimiento. Yo creo que la mayor pérdida del tiempo nace de cuando traigo conflictos del pasado y vuelvo a traerlos al presente. Y vivo un constante presente de conflictos pasados. Y la mejor forma es, sí, tomar conciencia, identificar ese patrón, identificar esos conflictos para poder trascenderlos, pero una vez que yo los tengo identificados, llevarlos a la práctica, llevar esa trascendencia al día a día y a las acciones cotidianas de mías, de mi vida o de mi negocio, para ahí ver realmente qué tanta carga siguen teniendo a mí y qué tanto siguen dominando esos patrones. Porque hasta que yo no lo testeo fuera, en este plano y la forma, es imposible saber si un conflicto lo tengo más o menos trascendido. Vos, hermano, bueno, conté un poquito mi ejemplo. Vos en lo personal, si esto lo podemos ver fuera, es porque evidentemente en algún momento estuvo dentro. ¿Cómo fue tu proceso, si es que lo viviste, de entrar, ¿no? Decir, wow, empiezo a trabajar mi conciencia, empiezo a identificar conflictos, a trascender todo esto que estamos hablando, y probablemente en un momento te hayas quedado como muy ahí dentro y te hayas impedido salir fuera, o quizás no. ¿Cómo fue ese darte cuenta tuyo personal de generar ese equilibrio y de no perderte en el conflicto ni regocijarte en él, sino simplemente usarlo como una herramienta más para evolucionar tu ser, para evolucionar tu conciencia y evidentemente ir a por mejores resultados? Bueno, creo que es una pregunta muy interesante porque no soy consciente, o sea, obviamente, ¿no? Tengo mis conflictos, tengo mis situaciones y mis circunstancias, sí, pero creo que nunca me he peleado con el hecho de continuar avanzando, o sea, como que nunca. Es más, creo que inclusive cuando más conflictos he experimentado es cuando más he querido refugiarme, por ejemplo, en mi negocio, ¿sí? Como que voy a dedicarme de lleno y lo utilizo muchas veces como un distractor, pero creo que eso surge mucho porque obviamente todos esos estudios de los niveles de conciencia escuchamos frases como confiar en la vida, como todo será perfecto, como la vida se va a manifestar de manera espontánea, conceptos como la vida va a poner delante de ti las experiencias que tú necesitas vivir, y realmente creo que es así. Pero creo que también de una manera egoica desenfocamos confiar en la vida con una especie de apatía al respecto de mis objetivos, ¿no? ¿A qué hago referencia con esto? Donde yo digo muchas veces, no me voy a plantear objetivos porque pues al final la vida es perfecta y será maravillosa tal cual como es. Y voy a llegar donde la vida quiera que yo llegue, ¿sí? Pero ahí es donde yo me hago una pregunta, o sea, ¿realmente estoy confiando en la vida o realmente estoy teniendo un concepto limitado de mí mismo al respecto de jugar el juego de conseguir objetivos? Porque yo, Alejandro Londoño, como entrenador, siempre le pregunto a mis participantes cuando quieren hacer trabajo conmigo ¿cuál es el objetivo que tú deseas alcanzar? Porque claro, yo puedo trabajar el autoestima, yo puedo trabajar no sé, quizás conflictos internos que tengan a través de su historia dolorosa, pero si yo no potencio y yo no enfoco toda esa energía que surge del trabajar esos conflictos hacia experimentar un resultado distinto, creo que me voy a quedar en ese ciclo. Entonces para mí la pregunta siempre va a ser ¿realmente estoy confiando en la vida o realmente estoy teniendo un concepto limitado de mí mismo al respecto de jugar el juego de los objetivos? Porque honestamente, o sea, plantearse objetivos, incrementar la facturación, tener más seguidores, subir contenido constantemente, en nuestro caso, ¿no? Realizar eventos, conocer diferentes lugares del mundo, tener una relación de pareja también, tener un cuerpo y demás, se experimentan conflictos sí o sí. Entonces muchas veces nos quedamos en el plano es que quiero ser consciente, y como quiero ser cada vez más consciente, solo busco experimentar la dicha y no busco experimentar conflictos, me desligo y me desvinculo por completo del juego pragmático, del juego material, que al final para mí es muy importante porque si yo no me planteo objetivos no me puedo descubrir. Yo cómo me voy a descubrir todo el tiempo desde el mismo lugar.
o cómo voy a tener perspectivas distintas de mí desde el mismo punto. Necesito generar movimiento. Entonces para mí el que yo me convierta en millonario no es irrelevante, el que yo viaje por el mundo no es irrelevante. Para mí lo verdaderamente importante es descubrir todas esas facetas de mi vida en los diferentes niveles que quizás sé que puedo hacer y quizás no sabía también que podía llegar a hacer. Y ahí el juego de yo construir mis sueños, de yo alcanzar mis objetivos, tiene mucho más significado para mí, porque siento que me desafían a mí como persona. Y en ese desafío de y en ese juego, perdón, de no estoy haciendo esto por un resultado específico, sino por descubrirme, ahí es donde surge la espontaneidad del movimiento, donde me levanto a hacer ejercicio porque quiero, sí, porque me gusta descubrirme, desafiarme, más no porque me sienta frustrado con mi cuerpo. Me levanto a hacer mi planeación, a hacer mis ventas, a hacer mis llamadas de seguimiento, porque lo disfruto, porque siento yo que estoy conectado conmigo mismo en ese momento, más no porque tenga que demostrarle a mis clientes mi valor como profesional, ¿sí? Entonces no estoy buscando llegar a un lugar específico, no estoy esperando llegar a un lugar específico, sin embargo sí lo anhelo y lo deseo, porque eso me permite descubrirme, ¿sí? No porque ese objetivo viene a tapar algo que yo no he podido tapar de manera consciente. Y desde allí yo siento que es mucho más poderoso jugar el juego de los resultados, de los objetivos, y desde allí yo he podido apoyar a mis participantes a que jueguen muchísimo mejor ese juego. Bueno, hablando de espontaneidad de la vida, acá la tenemos, que más espontáneo que un animal, que un ser en este plano sin neocórtex y sin un ego que pensar. Bro, me encanta lo que decís, porque al final yo creo que se ha creado en estos meses, creo que se ha revolucionado mucho el tema de la conciencia, del trabajo consciente, de elevar estos niveles de vibración de conciencia, pero hay un hándicap entre medio, que vos lo decías un poco ayer. En el momento en que yo suelto un motor, como es el motor del miedo, que lo utilizamos durante prácticamente toda nuestra vida de manera inconsciente, una vez que soltamos ese motor, hasta que yo pueda reconectar, hasta que realmente se pueda densificar en este plano esa reconexión con un motor más desde el amor, más desde la conciencia, ahí es donde realmente cambia todo, porque en ese preciso momento puede ser que bajen los resultados, pueden ser que sean cosas que no quería, y ahí entra el desapego, es decir, yo elijo hacer las cosas desde el amor no porque me vaya a generar más resultados, sino es un patrón egoico. Si yo hago las cosas del amor voy a generar más resultados, entonces las voy a hacer desde el amor. No, estás haciéndolo 100% desde el miedo. Y en todos estos principios espirituales o leyes universales, como queramos llamarlo, de la entrega, rendición, confianza en la vida, como vos lo mencionabas, recordemos que tenemos un ego espiritual. Recordemos que nuestro ego, nuestra mente, sabe tanto como nosotros sabemos, evoluciona tanto como nosotros evolucionamos. Y siempre usar esta herramienta o estos conocimientos para poder usarlas a su favor y seguir perpetuando esos conflictos. Entonces yo creo que esto de la confianza en la vida o de la entrega no va tanto quizás del qué hagas, es decir, por así decirlo, no está el qué hago, el cómo lo hago y el desde dónde. Yo creo que estos principios no van en cuanto a qué o cómo lo hago, porque pasa esto, el ego lo usa y nos lleva a la apatía. No, como yo confío en la vida, me quedo acá sentado. Si la vida quiere que yo tenga 10.000 euros por mes, lo voy a tener, y si no quiere, no lo voy a tener. Y me quedo acá sentado así esperando. Es apatía pura, y los que estudien o conozcan los niveles de conciencia, la apatía es un estado vibratorio que calibra muy bajo, que nuestro campo electromagnético lo baja mucho y lleva a campos atractores negativos. Entonces yo creo que yo hablo más desde un desde dónde. Sí, yo sigo eligiendo facturar 10.000 euros por mes con mi marca, sigo eligiendo llenar escenarios y hacer eventos por todo el mundo, y sigo dando esa dirección y ese enfoque porque tengo recursos, porque tengo potencial, porque tengo un cuerpo físico humano con el cual puedo materializar y puedo generar resultados y puedo experimentarme, como decías. Entonces, sigo eligiendo hacer esas cosas, sigo eligiendo hacerlas de la manera en la que las hacía, pero cambio el desde dónde. Ya no lo hago, como decías, desde, bueno, necesito hacer esto, o si logro esto me voy a sentir bien y si no me voy a sentir mal, o ir con esa prisa y con esa urgencia. Yo vengo de 3 meses y medio aproximadamente en los que realmente no me senté a prospectar nunca por procesos internos del negocio, y no me generó conflictos de que necesitaba vender. Yo ahora, si yo vuelvo a prospectar o vuelvo a generar sesiones de venta, lo hago lo elijo porque lo prefiero, ya me di cuenta que no lo necesité. Pero lo hago desde una confianza plena en la vida, en que si una venta se da o no se da, es perfecto. En que si este mes llego o no, o el que viene llego o no, también es perfecto, me rindo, confío en la vida. Pero yo, y acá está la frase clave, participo plenamente del proceso. Porque si yo no participo plenamente del proceso, que significa mover la energía y direccionarla hacia eso que yo quiero experimentar, y me quedo simplemente en modo zombie, modo planta, estoy en un estado de apatía, y no hay diferencia entre hacerme el espiritual de que confío en la vida y me quedo sentado sin hacer nada,
a la persona que, por ejemplo, ¿no? que recién empieza a emprender y procrastina 24/7 porque aún no ha identificado conflictos, que todos pasan por ese momento. No hay diferencia, la única diferencia es que tenés más información espiritual o universal, pero tu ego la usa para el mismo resultado, quedarte sin hacer nada, quedarte evadiendo la experimentación. Y que por eso todo esto que mencionabas y cómo practicar un desapego es 100% dependiente de que haya una plena participación, porque no puedes estar desapegado de algo si no estás participando. Como, no, yo estoy desapegado a ganar este sorteo de vainas que me va a dar $5.000. Claro, pero no estoy dedicando recursos al respecto. Ahora, el verdadero desapego yo creo que se practica cuando estoy dedicándole, no sé, 4, 5, 6 horas al día a prospectar personas para vender mi programa o para llenar este evento o para lograr un resultado. Y ahí se practica el desapego porque me estoy dedicando a él, porque estoy dedicando energía, porque entra esta sensación automática de, uy, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo recursos, estoy perdiendo oportunidad. Y yo creo que solo si hay una plena participación puede existir el desapego. Y mucho cuidado con esto, para mí y para cualquiera que esté escuchando, de que nuestra mente egoica y este ego espiritual, como podemos llamarlo, lo llama mucha literatura, de que no nos lleve a un estado de apatía por querer usar principios elevados. Porque al fin y al cabo, los principios elevados, entre mil comillas, no sé, rendición, entrega, confianza en la vida, en realidad son palabras, son significado y percepciones que nosotros le damos a ese principio y que nosotros le damos el significado. Ahora, si aplicar estos principios me lleva a evidenciar estados de apatía, estados de sufrimiento o estados bajos, al final es más de lo mismo. No hay diferencia alguna entre vos y el que quizás recién está empezando a estudiar o a conectar con estos temas. Y es súper importante porque el ego es muy... Yo siempre le digo a mis clientes, el ego es escurridizo. Cuando menos te das cuenta, el ego ya se te pegó en tus pensamientos y ya crees que sos vos pensando consciente cuando arriba es el mismo ego perpetuándose. Y ya entra el trabajo consciente. Y que la forma más poderosa, o una de las más poderosas, aparte de meditar, de observar tus pensamientos y todo este proceso de introspección, también es experimentarme fuera, jugar fuera en el juego, como realmente es un juego, y ahí ver qué es lo que sale, cuáles son los patrones que se activan y cuáles son las cositas que salen y que se generan. O cuando estás grabando un video y de repente hay un hermoso animal que quizás él se pone a ladrar a lo loco y la mente, uy, no, me está arruinando el video. Y bueno, ya ahí salen esos patrones, esas incoherencias o esas sombras que tenemos. Así que, creo que es súper bonito que compartías y me encanta la forma en que lo ves, de elegir experimentarte a través de los objetivos. Y podemos elegir soltar los objetivos, sí, pero parte de lo mismo, desde dónde yo estoy eligiendo tener o no tener objetivos, porque puedo estar muy conectado o puedo simplemente utilizar principios espirituales para seguir evadiéndome y tener herramientas más complejas para seguir perpetuando conflictos. Mira que tú mencionas algo que igual nosotros muchas veces utilizamos también de una manera desenfocada para limitarnos, ¿sí? Y no está mal, o sea, no está mal yo quedarme donde estoy, no está mal yo decir no quiero hacerlo, o sea, el problema es cuando yo no soy honesto conmigo mismo y digo, no, es que no lo estoy haciendo porque no lo estoy haciendo desde el amor, pero en realidad no quiero hacerlo, ¿sí? Y ahí es donde se empiezan a experimentar muchos conflictos y yo personalmente creo que la libertad viene de ser honestos con nosotros mismos. Tengo un montón de cosas que sanar, tengo un montón de cosas que trabajar, un montón de estructura que romper, tengo el potencial de hacer un montón de cosas, pero elijo quedarme tal cual como estoy porque disfruto de mi vida aquí, ¿sí? Y ante eso no hay nada que pueda llegar a cuestionar ese argumento de libertad, ¿sí? Porque elijo, soy yo quien estoy decidiendo quedarme acá. No estoy inventándome una historia a través de es que no soy consciente o no lo estoy haciendo desde el amor, entonces me quedo aquí hasta que no aprenda a hacerlo desde el amor, ¿sí? Porque personalmente, es más, si me preguntas a mí hoy en día, si lo hago desde el amor o lo hago desde el miedo, creo que es una pregunta muy importante que nos ayuda a ser muy conscientes de nosotros mismos. Pero si tú me preguntas hoy día, que utilicé mucho esa pregunta, ya no la uso casi porque no sé qué es hacerlo desde el amor. O sea, no tengo la más mínima idea de lo que signifique hacer las cosas desde el amor. Es más, como lo hemos estudiado, si hablamos de amor de un concepto divino, ¿cómo explicas algo infinito con palabras finitas? ¿Sí? Entonces yo no sé si estoy haciendo en estos momentos de mi vida las cosas desde el amor. Sí te puedo decir que lo estoy haciendo desde un lugar más amoroso comparado a como lo estaba haciendo hace un año, hace 2 años, hace 4 o hace 5 o hace 10 años también, ¿sí? Desde un lugar más amoroso. Y eso sí lo puedo saber yo porque miro mi vida actual, miro cómo vivo mi vida actual y siento que no experimento tantos conflictos como lo experimentaba antes. Ojo, conflictos al respecto de, no al respecto de que no hayan circunstancias y problemas, porque las hay, ¿sí? Sino conflictos al respecto de que me dejo en paz si me siento frustrado, me dejo en paz si me siento triste, me dejo en paz si me siento desilusionado, me dejo en paz si me siento impotente. Si un día me amanezco inseguro y amanezco en tristeza, me dejo en paz. Y desde ahí yo digo,
lo estoy haciendo desde un lugar más amoroso en comparación a quien era yo antes. ¿Sí? Porque trato de dejarme en paz la mayor parte de mi tiempo. Y el día que salga mi sombra, que salga el Alejandro Londoño que es egoísta, el día que salga el Alejandro Londoño que es arrogante, el día que salga el Alejandro Londoño que es indiferente, porque también lo soy, ¿sí? Y no estoy peleado con eso, no estoy haciendo algo para cambiar eso, simplemente lo observo y cuando me doy el permiso de hacerlo de manera voluntaria, de manera involuntaria, no perpetúo la culpa porque es que salió la sombra de Alejandro Londoño, si al final la tengo y me va a acompañar hasta el resto de mi vida. ¿Sí? Porque no solamente se trata de amar lo bonito de nosotros, porque es más, para eso ni siquiera necesitamos un video, ni siquiera necesitamos un mentor o una conferencia o un taller para amar lo bonito de nosotros. El verdadero trabajo está en aceptar lo que somos nosotros de manera completa y de manera real, ¿no? De decir, puedo ser luz y también puedo ser oscuridad y no tengo conflicto con eso. No tengo conflicto con eso. Eso no me va a acercar o me va a alejar más a mis resultados, ¿sí? Porque también tendemos a hacer esa asociación, ¿no? Entonces, ¿quién elijo ser yo el día de hoy para poder alcanzar esos resultados? O sea, al final el juego de los resultados es un juego de un paso a paso, si tú lo ves. O sea, si a mí me dijeran, ¿cómo hiciste para llegar donde estás el día de hoy? Yo te puedo hacer un listado de un paso a paso, ¿sí? Pero volvemos al mismo punto. Lo más importante es, ¿te disfrutaste el camino? ¿Te disfrutaste el proceso de convertirte de pasar de emprendedor a empresario? ¿Te disfrutaste el proceso de estar en una relación de pareja? ¿Te disfrutaste el proceso de superar algunas adversidades? Ahí es donde yo digo, ¿qué tanto nos perdemos nosotros por querer alcanzar un objetivo? O por preguntarnos si lo hago desde el amor o lo hago desde el miedo. Da igual desde dónde lo haces, la vida te sostiene, hazlo y ya está. Da igual si te equivocas, no pasa nada. Si te equivocas, espera que la vida te muestre el aprendizaje, ni siquiera controles tu propio aprendizaje, porque también vamos de allí, ¿no? Entonces decimos, como me equivoqué, ¿qué necesito yo aprender de esto? Entonces, además de que controlamos la acción, queremos controlar el resultado y queremos controlar el aprendizaje. Y ahí, pa'l carajo todo. Ahí llenamos nuestra vida de tensión, llenamos nuestra vida de control, de miedo y demás, queriendo controlar lo que no se puede controlar. Si te enfermaste una semana y tienes que quedarte en cama, pues quédate en cama una semana. ¿Cuál es el aprendizaje de esto? Pues ninguno, el que la vida te quiera mostrar. Tú eliges si aprendes o no aprendes. Pero tú no controles tu propio aprendizaje. No. Creo que el proceso en el que yo me encuentro hoy en día, que es muy jodido, o sea, personalmente te digo, es muy jodido, es tratar de no condicionar la vida a mis expectativas, a mis preferencias o a mis rechazos. ¿Sí? Es como, este es el aprendizaje que necesito vivir. ¿Y eso quién me lo está diciendo? Me lo está diciendo mi ego para poder sacar provecho del dolor y por ende lo legalizo. Y como legalizo el dolor, entonces más adelante digo, para tener un mejor resultado tengo que comerme la mierda. Y ahí legalizo el dolor, porque ese es mi aprendizaje. Y no es así, no tiene por qué ser así, pero se nos metió en la cabeza esa famosísima frase de tienes que estar dispuesto a pagar el precio. ¿A pagar cuál precio? Eso no significa que no vayan a haber incomodidades. Por supuesto que van a haber incomodidades durante el proceso, pero esas incomodidades no tienen por qué ser tan incómodas, porque ya suficiente tenemos con lo que la vida nos presenta como espejo para nosotros descubrirnos, como para que nosotros mismos a través de nuestro control nos sigamos jodiendo más la vida. Entonces yo últimamente no me pregunto desde dónde lo hago, si lo hago desde el amor o lo hago desde el miedo. Yo simplemente digo lo hago, pero porque, ojo con esto, ¿no? Porque se puede malinterpretar y tiene cierto grado de irresponsabilidad. Porque he aprendido a confiar en la vida, porque he aprendido que la vida me sostiene. ¿Y cómo he aprendido a que la vida me sostiene? A través de joderme. O sea, bueno, no sé si lastimosamente, pero creo que el común denominador en todos los que decidimos confiar en la vida, esa sensación verdadera de confianza en la vida llega después de que ya no podemos joderla más. Cuando ya la hemos metido hasta el fondo, ahí decimos, es perfecto, la vida dispondrá, Dios, vida, universo, encárgate de esto, porque ya sabemos que no, más no la podemos joder. Y ahí aprendemos a confiar en la vida. Entonces, claro, yo me jodí un montón y a partir de joderme un montón fue que yo aprendí a confiar en la vida. A partir de colapsar de duda fue que aprendí a tener confianza en mí mismo. A partir de experimentarme siendo completamente escaso, no de mentalidad, sino escaso materialmente, es que le perdí el miedo también al dinero, ¿sí? Si el dinero está o no está, ¿sí? A partir de darme el permiso de que me rompieran el corazón,
fue que le perdí el miedo a expresar el amor. Y es curioso porque se necesita la polaridad. Si tú le pierdes el miedo a lo que tanto le temes, ¿sí?, por ende vas a participar de una manera mucho más entregada en la vida, porque vas a decir, elijo amar profundamente porque ya no le tengo miedo a que me rompan el corazón. Elijo jugar el juego de ser empresario y convertirme en multimillonario porque ya no le tengo miedo a ser pobre, ¿sí?, económicamente hablando. Elijo jugar el juego de la salud y la vitalidad porque ya no le tengo miedo a estar en sobrepeso. Entonces, a veces sí es necesario pasar por esa incomodidad, por esa turbulencia, no para legalizar el dolor, sino para que nosotros nos demos una muestra a nosotros mismos de que es transitorio. Y si es transitorio, significa que somos nosotros quienes podemos elegir salir de ahí en cualquier momento. Uf. Muy, muy power. Algo que decía recién que me encanta, ¿no? Esto de que la dualidad y la polaridad es súper necesaria, porque esto lo leí justo anoche en un libro que me prestaste vos, y decía, ahora mismo la persona que está escuchando, ¿estás siendo agradecido y estás feliz porque no tenés cáncer? Ahora probablemente sí que lo mencioné, pero hasta que no lo mencioné, probablemente la gran mayoría de la gente que estaba escuchando este video no teníamos inconsciencia. Bueno, ahora mismo ya estoy agradecido por esto. Y va lo mismo, o sea, cuando nos enfermamos, nos engripamos, pero entramos a un nivel de bajo energía, gracias a eso que después podemos agradecer y disfrutar todo más los niveles de alta energía. Entonces es inevitable, y yo creo que es lo que nos permite disfrutar de lo otro, porque si no están estas polaridades no podríamos disfrutar de lo otro, porque seríamos inconscientes e ignorantes de lo que tenemos. Porque no estaré tomando conciencia real de wow, cuánta salud, cuánta vitalidad, cuánta alegría, cuánta suerte con la vida que tengo, ¿sí? Si no hubiera experimentado el otro polo. Entonces es súper poderoso. Y algo también respecto a esto de los miedos, de las sombras y todas las carencias. Al fin y al cabo, la luz, la paz, el amor, son cosas que son infinitas y que están siempre. Y que eso siempre va a estar, o sea, universalmente eso siempre está y siempre va a estar. Y lo que estamos haciendo simplemente ahora es este ejemplo, ¿no? Es como entrar a es un cambio de chip. Es entrar a una habitación y supongo que la lámpara tiene tapadas 10, 15, 20 cobijas y hace que se vea todo completamente oscuro. Por más que busques el interruptor y le des, en realidad la luz ya está prendida. Por tocar el interruptor no estás cambiando nada. Pero hacemos eso, o sea, pensamos que no tenemos luz y que hay que hacer cosas para que esa luz se active, ¿no? Y es como que busco el interruptor y lo quiero tocar y no es este y es lo otro, y esto llevándolo al plano de la vida, se genera el patrón máximo, creo yo, del ego, y es que el ego siempre busca, pero nunca encuentra. El ego siempre busca, pero nunca encuentra. Siempre que te encuentras vos mismo buscando lo siguiente o buscando algo más, es el ego, porque el ego nunca va a querer que encuentres, que estés pleno en el momento presente. Y lo único que toca es experimentar estas barreras, estos miedos, estas cobijas que tapan la luz, y a irlas moviendo, a irlas corriendo, y experimentarlas y vivirlas, hasta que la luz intrínseca, eterna y permanente, está ahí y la vamos a experimentar siempre. Y ahora esto es como esta oportunidad temporal, creo que tenemos como seres, de experimentarnos en esta oscuridad, en nuestras sombras, en estas incoherencias y en estos conflictos. Entonces muy, muy poroso lo que me contabas, y no sé, lo bajo con estos 2, 3 ejemplos que se me venían a la mente. Y algo que me pasó y que lo hablamos ayer también con esto de la famosa historia del héroe, de la famosa historia que tienen los emprendedores o los empresarios, y fue algo que yo en su momento me di cuenta que entró. Muchas veces, punto número 1, no validamos y no reconocemos la historia y el proceso que vivimos, porque lo comparamos con otras personas. Bueno, esta persona sufrió mucho más, esta persona la pasó más duro, y yo, no, lo mío no es tanto, o sea, yo no pasé nada en realidad, yo la tuve siempre fácil, ¿no? Está ese polo, y está el polo de la gente que se victimiza de su historia y que se estanca. Pero en esto primero que yo comentaba, ¿qué sucede? Generamos un patrón automático de yo quiero tener éxito, quiero tener grandes resultados. Ahora, para tener grandes resultados, tengo que pasar por un momento o por una historia muy fuerte. Porque que sin eso yo no voy a generar grandes resultados, porque veo a los referentes, porque veo a los mentores, escucho lo que dicen. Claro, pero si nosotros no validamos y no reconocemos nuestra historia, porque todos hemos pasado por esos momentos y por esos procesos, porque por más que sea que te caíste y te golpeaste la rodilla, si en tu percepción eso fue un conflicto gigante, es tu pedo y es tu historia y está bien, no necesitas experimentar un cáncer, que te corten las piernas, que te corten los brazos o un accidente para decir que tenés una gran historia. Y sucede esto, como no validamos, no nos reconocemos en el proceso que vivimos y en la historia y lo que tuvimos que vivir para llegar hasta acá, entro en el patrón de, entonces todavía me falta vivir algo, hasta que no vives algo no voy a generar grandes resultados. Asociación automática de la mente. ¿Qué va a pasar? Punto número 1, voy a tener una gran barrera y un gran autosabotaje para generar grandes resultados, porque creo que todavía me falta algo para poder generarlos. Ahí está el ego, estoy buscando, no encuentro lo que ya está en mí. Y punto número 2, voy a terminar siendo creador de mi realidad, porque lo único que hacemos es ser creadores de nuestra realidad. Voy a terminar creando una situación muy dura, muy jodida, voy a terminar llevándome a la mierda,
pero para poder validar los próximos resultados que quiero generar, porque siento que si eso no lo voy a tener. Entonces, creo que sea un poquito... Hacerme merecedor, ¿no? La ilusión del mérito. Claro, si yo no vivo esto no soy merecedor, pero ¿qué problema hay? No trabajé mi patrón interno de yo no sentirme merecedor con nada, entonces me va a chocar un camión, voy a tener todos los huesos quebrados. Y ahí sí. Sí, ahí sí, o hasta quizá inclusive tampoco. No, es que no me cortaron la pierna, ¿no? Porque el ego va a buscar y porque yo no me siento merecedor. Entonces, qué trabajo muy poderoso y por ahí es algo que yo lo veía muy superficial y ahora lo reconozco y lo elijo trabajar, de reconocer mi historia, de validarme. Y por más que yo piense que son cosas simples, fue mi proceso y fue perfecto y es lo que yo tuve que pasar porque era mi reto, mi desafío en este momento. Y a través de reconocerme eso, no solo se eleva mi autoconcepto, sino que elimino cualquier noción inconsciente de todavía me falta vivir algo muy jodido, muy malo para generar resultados. Entonces voy a generar mis resultados y ese me voy a llevar a vivir cosas muy jodidas. Entonces no es necesario y me parece algo súper valioso. Y obviamente tampoco victimizarme y regocijarme ahí en mi pobre historia y pobre yo y que por eso me cuesta tanto. No, me cuesta generar resultados porque pasé por esto. No, la mierda, cada quien pasó por lo suyo y en ambos polos es el fucking o el pinche ego queriendo perpetuarse. Y como un punto final que yo agrego, y ahí te dejo dar el cierre a vos al video, que mientras más que esto fue un bloque de contenido que en una de las últimas conferencias y creo que fue uno de los bloques de contenido más poderosos que pude compartir por cómo la gente lo pudo recibir y cómo la gente lo integró y cómo yo lo sentí. Y es que a medida que nos entregamos los conflictos, es decir, a medida que va apareciendo y yo me entrego y lo trasciendo y lo experimento, voy quitando resistencias, voy quitando barreras. Porque si yo me resisto a experimentar conflictos, emociones, situaciones, todo mi campo energético, porque somos seres íntegros, todo mi campo energético vibra en resistencia. Y si yo vivo en resistencia a los conflictos, también una resistencia intrínseca a la generación de resultados, a la manifestación y a la materialización. Porque como dijimos recién, si yo no me entrego a esa cobija que está tapando la lámpara, va a ser mucho más difícil que esa luz de la lámpara se pueda plasmar. Y la abundancia viene a nosotros de manera automática y de manera espontánea. Yo en el momento de mi vida que este último tiempo, que más me permití experimentar los conflictos, entrar en la mierda, trascenderlos, fue cuando de repente de manera más fácil y con menos esfuerzo sucedieron cosas mágicas, resultados extraordinarios, eventos y retiros por diferentes partes del mundo, expansión muy buena en la marca digital, y fue el momento en el que menos me esforcé. Yo venía 2 años de súper esforzarme. Entonces también esta invitación a medida que más nos entreguemos a los conflictos, más vamos a disolver resistencias, más voy a entrar en ese fluir de la vida de que me toca experimentar lo que me toca experimentar, y ahí voy a entrar en este plano de manifestar de manera mucho más acelerada, de manifestar mucho más rápido, tener este poder materializador y creérmelo y saber que soy creador de mi vida. Pero todo eso sucede si yo lo hago desde una conciencia plena. No me regocijo en el conflicto, pero tampoco lo evado y lo escondo bajo la alfombra. Lo veo, lo miro, entro ahí, lo experimento, porque experimentar ese conflicto no es ni mejor ni peor que estar feliz porque ganaste $1 millón. No es ni mejor ni peor, es todo tu pura percepción. Entonces, aprender, como decías vos, y qué poderoso, a estar en paz con todos los escenarios posibles. En el escenario jodido, y en el escenario pleno. En ambos escenarios, estar en esa dicha y sentirme en paz por lo que estoy viviendo. Y sí, es un tip, un hack, si quieren quedárselo. Mientras más no entreguemos a cada conflicto que va sucediendo, me entrego y lo trasciendo, no me quedo ahí, me entrego y lo trasciendo, más rápido conecto con mi poder materializador, con mi poder manifestador. Pero porque por una explicación lógica y racional, elimino la vibración de resistencia, voy sacando las cobijas y lo que es intrínseco y automático en esta vida y en este plano es la abundancia, es la materialización. Así que de ese lugar, nada, yo agradezco obviamente a cada persona que llegó hasta acá el video. Creo que fue largo, corto, no importa, cada uno escuchará hasta donde quiera, lo habrá adelantado, escuchado rápido, escuchado lento, es perfecto y al fin y al cabo lo único que hacemos es reafirmarnos nosotros y compartirnos nosotros con nosotros, y si alguien de afuera se beneficia, amén y mejor todavía. Así que hermano, te dejo para que digas lo que quieras y simplemente de cierre a esto. Dale, perfecto. Sí, mira que mencionaste algo respecto a la historia del héroe, ¿no? Al yo como líder cuento mi historia para que otras personas se inspiren, ¿sí? Y creo que está bonito, ¿sabes? O sea, creo que también es un acto de reconocimiento, pero creo que al menos es mi postura personal, ¿no? O sea, yo no soy una persona que suele compartir su historia. O sea, sí he tenido momentos complicados en mi vida, pero como que nunca... No es que no me dé el permiso de hacerlo, porque sí lo he hecho, pero no utilizo mi historia para inspirar a otros, porque siento yo
que uno tenemos una mente súper facilista empezando por la mía, entonces claro, yo escucho algo, moldeo ese algo a cómo me conviene a mí y desde allí tomo una decisión basándome en una emoción, ¿no? Entonces, y también luego porque me pasó, yo escuchaba historias de personas que habían estado en situaciones muy difíciles y muy jodidas en su vida y lograron superar, y también he escuchado ese famoso, si yo pude, tú también puedes, ¿sí? Y efectivamente yo creo que si yo he podido, ¿sí? Hay otras personas que también pueden, pero creo que no se trata de posibilidad o de capacidad, creo que se trata de disposición o de querer. Claro, yo he podido porque me he relacionado con las personas adecuadas para llegar hasta donde estoy, ojo, ¿no? He podido porque he creado un contexto adecuado, porque he fortalecido mis habilidades, porque he fortalecido mi voluntad en momentos difíciles, porque me he conectado espiritual, porque he creado un contexto alrededor de eso, ¿sí? Y entonces allí he podido. No solamente pude porque otra persona también pudo, y creo que nos quedamos mucho allí, ¿no? Entonces, si yo puedo, entonces tú también puedes. Sí, claro, tú puedes, pero ¿quieres poder? ¿Quieres poder hacer eso? Ahí hay una diferencia muy grande entre poder hacer algo y querer poder hacer algo. Porque cuando yo miro la historia y digo, es que todo lo que hizo esta persona, yo estaría dispuesto a hacerlo para estar donde está esta persona. Y no es un tema de merecimiento, ahí ya es un tema de autoconcepto, ya ahí es un tema de yo estoy dispuesto a vivir este proceso para gozar de los resultados que esta persona está teniendo. Y eso es algo que nunca miramos y nos quedamos solamente en el si yo puedo, tú también puedes, entonces hazlo. Pero ahí es donde empezamos a fallar, inclusive nosotros como líderes, porque no marcamos un camino. Entonces yo la manera más poderosa, y a lo que invito a todas las personas que están escuchando este video, que se den el permiso de llegar hasta acá, es no se trata de si puedes o no puedes. Seguramente puedes muchas cosas en la vida, pero ¿quieres poder hacer esas tantas cosas? ¿Sí? No se trata de decir que si yo pude, otra persona puede. Muestra el camino. Di cómo lo hiciste. Y muestra todo el panorama completo, no solamente lo bonito. Estoy viajando por el mundo, he ido a España, México, Ecuador, he estado en diferentes ciudades de Colombia, en Perú. No solamente muestres eso, ¿qué hiciste para poder llegar allá? El otro día te compartía, dormí una noche en un aeropuerto y me pareció fatal, y no porque fuese una aventura de, ay, me cancelaron, no, porque no tenía dinero para poder pagar una noche de hotel extra. Cuando empiezas y entonces cuando empiezas a compartir esos acontecimientos y el cómo lo viviste y ese suceso que despertó en ti, ahí la gente va a decir, yo sí quiero conectar con eso. Y si conecto con eso, empiezo el proceso. Pero muchas veces nos nublamos de una motivación que no estoy peleado con la motivación. Me parece espectacular cuando está y cuando no está me parece una mierda, pero creo que se necesita también. Sí. Entonces ahí es donde yo digo, trasciendo el estado nublado de la motivación de si él pudo, yo también pudo, ¿sí? Entonces si este renunció a su trabajo, yo también voy a renunciar a mi trabajo por crear mi emprendimiento, me parece que también es un poco irresponsable. No, espérate, ¿sí? Revisemos muchas cosas. ¿Cómo vas a trabajar en tu autoconcepto? ¿Cómo te vas a relacionar? ¿Cómo te vas a ver cada vez más grande? ¿Cómo vas a ir rompiendo esas estructuras mentales que te tienen atado? Y desde allí puedes tomar una decisión radical en tu vida, ¿no? No solamente porque alguien pudo, claro, o sea, todos podemos hacer muchas cosas, pero ¿estamos dispuestos a hacerlas? Entonces yo por eso no cuento mucho como la historia libre, para que alguien no diga, si Alejandro que pasó hambre, si Alejandro que la vivió jodida en el 2018, si Alejandro que renunció a su trabajo, a su universidad y se fue de la casa en una misma semana, pudo, yo también puedo. ¿Sí? Yo nunca le digo a nadie que siga mi camino, porque yo aprendí a los tiestazos y de testarudo. Me decía que yo era un hombre tenaz, pero no era un hombre con tenacidad, era un hombre testarudo. Y a partir de ahí aprendí. Y claro, lo honro, lo disfruto, lo agradezco, porque creo que ha sido un proceso de muchas enseñanzas lindas, pero no lo recomiendo. O sea, hoy en día te puedo decir, hay caminos más sencillos para llegar al mismo destino, no solamente a través de hacernos mierda durante el proceso. Entonces, claro, querer es poder, ¿sí? Poder no significa hacerlo, ¿sí? Y ya, y desde ahí creo que cierro con eso, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes hasta este momento. Pues al final aquí hablamos de lo que surgió en el momento, porque esto no estaba planeado. O sea, simplemente reservamos un espacio y un tiempo para hacer esto, pero la vida dispuso, ¿no? Y quienes llegaron hasta aquí, hasta el final, gracias por permitirse espejearse en nosotros, ¿sí?
y por tomar conciencia de nuestras enseñanzas. Al final yo pienso que yo no comparto una metodología o un procedimiento específico para algo, yo solo comparto la filosofía de vida que a mí me ha funcionado, y si te funciona, déjala. Y si no te funciona, no la dejes. No mires ni mis resultados, ni los seguidores, ni si he hecho o no he hecho. No mires nada de eso, porque cada proceso es distinto. Si te funciona, si te da paz, si sientes allá adentro una pequeña conexión con lo que yo comparto, úsalo. No lo uses para llegar a algún punto específico, porque para llegar a ese punto hay muchos caminos, muchísimos. Usa el que más te convenga a ti y el que más te conviene, el que más te funcione. Amén. Amén. Hermano, gracias por Gracias a vos. Y gracias a vos también. Familia, nos vemos en siguientes videos, por ahí que harán las redes, bueno, lo de siempre. Chao, chao.